Buenos días, chicos. Vamos a ver en este vídeo la palabra clave this y cómo invocar a constructores desde constructores. Bueno, mirad este código tan sencillito que tenemos aquí. Si tenemos dos objetos de la clase plátano, uno se llama A y otro se llama B, y desde los dos invocamos al método f. Como veis, lo tenemos aquí, no hace nada, pero bueno, invocamos al método f que recibe un entero. Si solo hay un método llamado f, ¿cómo puede este método saber si está siendo invocado por el objeto A o por el objeto B? Bueno, pues para permitir la escritura de código con una sintaxis adecuada orientada a objetos en la que se envía un mensaje a un objeto, el compilador se encarga, por decirlo así, del código clandestino. Hay un parámetro secreto que se pasa al método f y ese parámetro es la referencia al objeto que está siendo manipulado. Es decir, estas dos llamadas a métodos las podríamos poner de la siguiente manera. Clase plátano, método f, objeto a y luego el entero 1. Y aquí pues lo mismo. ¿De acuerdo? Objeto b y el número 2 que se pasa. Bueno, esto es interno, estas expresiones no se pueden escribir y hacer que el compilador las acepte, ¿de acuerdo? No es válido, pero nos da una idea de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos dentro de un método y queremos conseguir la referencia al objeto actual, dado que esta referencia se pasa de forma secreta al compilador, no hay un identificador para él. Para este propósito hay una palabra clave que es this. Esta palabra clave, que puede usarse solo dentro de un método, produce la referencia al objeto por el que se ha invocado al método. Es decir, cuando estamos llamando aquí al método f, ¿de acuerdo? Con el objeto a, aquí dentro tenemos una referencia que se pasa de forma oculta para hacer referencia al objeto con el que se invocó. Y para poder usarla utilizamos la palabra reservada this o palabra clave, que ahora veremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Hay que recordar que si se está invocando a un método de una clase desde dentro de un método de esa misma clase, no es necesario utilizar this, es decir, lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una clase que se llama albaricoque, tenemos el main, declaramos un objeto de la clase albaricoque, que se llama coque, e invocamos al método comer. Bueno, pues el método comer, lo primero que hace es deshuesar el albaricoque y luego morderlo. Mostrar por pantalla que el albaricoque se ha comido. Pero lo que os quería decir es que para invocar a métodos dentro de la misma clase no es necesario hacer esto. Esto podemos ponerlo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Es decir, con el objeto, lo que queremos decir con esto es, con el objeto que llamó al método comer, invoco también a deshuesar, ¿de acuerdo? Uso la referencia pasada de forma oculta, pero ya os digo que esto no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, repito, invocamos a comer, y comer llamamos primero a deshuesar y luego lo mordemos, ¿de acuerdo? No muestro la ejecución porque no tiene ningún misterio. La palabra clave this se usa solo para aquellos casos especiales en los que es necesario utilizar explícitamente la referencia al objeto actual. Por ejemplo, se usa a menudo en sentencias return cuando se desea devolver la referencia al objeto actual. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la clase hoja que tiene un atributo que se llama i. ¿De acuerdo? Un atributo, daos cuenta que lo estamos inicializando ahí en ese momento y nosotros ya sabemos que deberíamos inicializarlo en el constructor, pero de momento no tenemos constructores. Bueno, tenemos aquí un método que se llama incrementar que devuelve un objeto de esa clase. Se incrementa el atributo i en una unidad y queremos devolver la referencia al propio objeto. Bueno, pues hacemos un return this, que estamos devolviendo la referencia con el objeto con el que se invocó. Vamos a ver el main. Tenemos un objeto, la clase hoja, que se llama x, y daos cuenta de esta sentencia. ¿Qué hacemos? Invocamos a incrementar. Incrementar devuelve una referencia del propio objeto y volvemos a llamar a incrementar. Esto devuelve una referencia al propio objeto y volvemos a llamar a incrementar. Y luego al final mostramos por pantalla
el valor de la variable i. ¿Cuántas veces lo hemos incrementado? 1, 2, 3. Vamos a ver la salida. Si esto. Venga. Parece que se lo está pensando. Hay 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta sentencia puede parecer confusa, ¿de acuerdo? Pero das cuenta que no lo es. Y es algo que nosotros estamos utilizando también de forma natural sin pararnos a pensar. Nosotros aquí también podríamos hacer otra cosa, y es sobrecargar este método, ¿de acuerdo? No devolvemos nada. Y pasamos un parámetro, pues para decir cómo incrementamos sí, ¿de acuerdo? Lo llamamos j, por no liarnos. Entonces aquí podríamos decir, bueno, pues i es igual, bueno, más igual a j, ¿de acuerdo? No tenemos que devolver nada, porque es un void. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, voy a comentar esta sentencia. Pues en este caso, si nosotros queremos incrementarlo, ¿de acuerdo? Pues diríamos incrementar, ¿veis? ¿Y a qué método estamos invocando en este caso? Si nosotros le decimos vamos a incrementarlo en 5 unidades, pues invocamos al método sobrecargado, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a mostrar otra vez. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una ejecución. Ahora estamos invocando al método sobrecargado. ¿De acuerdo? El parámetro entero j. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el tema de los constructores. Bueno, para empezar vamos a cambiar el nombre de este atributo i, que no nos dice nada, y por ejemplo vamos a decir pues la edad de la hoja, ¿de acuerdo? Y como ya sabemos que no se debe de inicializar ahí, sino en el constructor, pues esto lo vamos a quitar. Pues el constructor, por defecto, podría ser este, ¿de acuerdo? Si nosotros, por defecto, queremos darle el valor 0 ahí, pues podemos decir edad igual a 0, ¿de acuerdo? Pero podemos tener, sobrecargar el constructor también y decir, bueno, pues yo quiero que pasarle una edad. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí, por ejemplo, podemos decir pasar el atributo e y aquí asignarle a edad lo que estamos pasando como parámetro. Pero otro uso de this, pues como esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero claro, resulta más natural que si lo que le vamos a pasar es la edad, pues que el atributo también sea edad, ¿verdad? Es más significativo. Pero claro, esto que estamos haciendo aquí, esta edad hace referencia a este argumento, a este parámetro que pasamos, o hace referencia al atributo. Bueno, esta edad está haciendo referencia a esta. ¿Por qué? Porque cuando lo llamábamos como no existe ninguna variable dentro del método que se llame edad, pues hace referencia al atributo. Pero si aquí ponemos edad, estamos ocultando el nombre del atributo. ¿Cómo podemos hacer referencia a este atributo? Bueno, pues para eso tenemos la palabra this, que es otro de sus usos. Con esto lo que estamos diciendo es al objeto con el que se invocó este método, pues a su atributo edad le asignamos la variable edad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí cuando creamos la hoja, si nosotros voy a quitar el incremento para que se vea, si la invocamos así con el constructor por defecto, pues la edad será 0. Vamos a verlo. ¿Qué te ha pasado? A ver, que ya no existe. Entonces, a ver. Perdonad un momentito. Y edad, ¿de acuerdo? ¿Veis? La edad es de 0. Sin embargo, si nosotros queremos asignarle una edad inicial, pues de 10 meses, días o lo que queramos, pues llamamos a otro constructor. ¿De acuerdo? Esto ya lo conocemos. Y entonces vamos a explicar aquí unas cosas. ¿Qué ocurre? Que unos constructores
los constructores pueden invocar a otros constructores, ¿de acuerdo? Esto lo podemos usar, pues, en ciertas ocasiones para evitar la duplicación de código. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues usando la palabra reservada this. Entonces vamos a añadir aquí otro atributo que va a ser como una descripción del objeto, ¿de acuerdo? Vamos así. Descripción, no lo inicializamos. Y nosotros, aparte de este... Ya tenemos dos constructores, el de por defecto y el que pasábamos el atributo de edad. Vamos a pasar, pues, aquí uno que sea la descripción, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Pues si queremos hacer referencia a la descripción como atributo, ya sabemos que utilizamos la palabra this. This.descripción, con el objeto que se invocó a este método, su atributo de descripción, le asignamos una descripción. ¿De acuerdo? Imaginar que nosotros cuando queremos, si llamamos al constructor por defecto, pues queremos que se quede así, ¿de acuerdo? Inicializamos la edad y ya está. Pero que si invocamos al constructor que tiene la edad, pues también al mismo tiempo inicializa la descripción. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Nosotros aquí utilizamos la palabra reservada this, como si llamáramos a un método, ¿de acuerdo? ¿Y qué parámetro le pasamos? Pues le decimos la edad de esta hoja es de, si la ponemos, y ya está. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Cuando invocamos a este constructor, lo primero que hacemos es llamar al otro constructor, de acuerdo a este, inicializamos la descripción y a continuación inicializamos la edad. Entonces, ahora, aparte de mostrar la edad, vamos a mostrar también aquí la descripción, ¿de acuerdo? Para que la veamos. Pues fijaos que nosotros aquí estamos invocando al constructor que recibe un parámetro entero, es decir, a este. Vamos a ver cómo se inicializa también la descripción. Bueno, pues ahí ves que hemos inicializado a 10 la edad y la descripción, tal como hemos dicho. Entonces, repetimos. Nosotros podemos invocar desde constructores a otros constructores utilizando la palabra reservada this, como si invocáramos a un método. Daos cuenta que el uso es totalmente distinto a este. ¿De acuerdo? Entonces, en un constructor, la palabra clave this toma un significado diferente cuando se le da una lista de parámetros, como estamos viendo. Hace una llamada explícita al constructor que coincida con la lista de parámetros. Por consiguiente, hay una manera directa de llamar a otros constructores. Sin embargo, hay algunas reglas. Se puede invocar a un constructor utilizando this, pero no a dos. ¿De acuerdo? Solo lo podemos usar una vez. La llamada al constructor debe ser la primera cosa que se haga o se obtendrá un mensaje de error. Si nosotros cambiamos el orden y lo ponemos ahí, daos cuenta que aquí ya nos está indicando que tenemos un error y nos está diciendo que la llamada a this debe ser la primera sentencia en el constructor. ¿De acuerdo? Lo dejamos como está. Y el compilador no permite invocar a un constructor desde dentro de otro método que no sea un constructor. Es decir, esto solo lo podemos hacer desde dentro, este uso de this solo lo podemos hacer desde dentro de constructores. Esto sí, este uso de this no podemos hacerlo donde queramos, pero este uso solo desde dentro de constructores. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner aquí un pequeño código que tiene fallos. Aquí Java ya directamente nos está indicando. Pero bueno, vamos a verlos y repasamos lo que hemos explicado. Entonces tenemos una clase Flor que hemos llamado buscafallos. En la carpeta compartida la vais a tener sin fallos, ¿de acuerdo? Tiene un atributo que es el número de pétalos y una cadena S, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el número de pétalos, bueno, se inicializa ahí y aquí también. Debería ser el constructor, pero ahora lo que nos ocupa es lo siguiente. ¿Por qué aquí este constructor nos da fallos? Pues por lo que hemos dicho, porque este uso de this solo se puede utilizar una vez, dos no. Entonces, o quitamos esta, ¿de acuerdo? Quitamos este uso o quitamos esto. Daos cuenta que con este this estamos invocando a este constructor en el que recibe un parámetro entero y con este
que ese es un string, estamos invocando a este constructor. Entonces, si nosotros lo que queremos es, daos cuenta primero, invocar a pétalos, porque aquí inicializamos ese, pues entonces este no lo necesitamos, pues lo quitamos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro fallo. ¿Cuál? Pues que estamos haciendo ese uso de this desde un método que no es un constructor. Y ya hemos dicho que este uso de this no se puede hacer desde, solo se puede hacer desde constructores. ¿De acuerdo? Lo quitamos también. Y aquí, otro fallo que hay es en el método print a la hora de invocarlo. ¿Por qué nos está dando un fallo? Vamos a ver, nos está dando un fallo porque estamos tratando de invocar a un método que no es estático desde un contexto estático, ¿de acuerdo? Main es un método estático y para poder invocar a otros métodos, sin utilizar un objeto, tienen que ser estáticos, print no lo es, o utilizar un objeto. Entonces aquí tenemos dos soluciones. O declaramos print como un método estático, ¿de acuerdo? Que aquí nos está diciendo lo mismo, que no podemos utilizar la variable número de pétalos desde un contexto que es estático, porque el número de pétalos no es estático, o tendríamos que declarar número de pétalos ahí como estático, pero no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Pues en este caso utilizamos el objeto X, que lo tenemos aquí declarado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son los tres errores que había aquí. Entonces, sobre el significado de static, teniendo en cuenta la palabra clave this, pienso que se puede comprender completamente qué significa hacer un método estático. Significa que no hay un this para ese método en particular. ¿De acuerdo? Acordaos que no se puede invocar a métodos no estáticos desde dentro de métodos estáticos, aunque al revés sí que sería posible. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es todo lo que teníamos que ver. Espero que haya quedado claro. Como siempre, los ejemplos los tenéis colgados en la carpeta compartida de Drive. Un saludo.